Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, quiero en esta hora darles una calurosa bienvenida a nuestro estudio bíblico de hoy, que he llamado Salvando nuestra alma. Dijimos con anterioridad que el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano, en la sombra y la figura del Antiguo Testamento, corresponde al templo que originalmente fue el tabernáculo de Moisés, luego el templo de Salomón, ilustrando las tres partes de nuestro ser que son el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o patio. También dijimos que Dios vive en el lugar santísimo y que hay un velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Podemos mirar esta imagen de apoyo como introducción a lo que quiero hablarles en esta hora. Pero antes, quiero invitarles para que hagamos una oración. Maravilloso Rey de Gloria, muchas gracias por este día precioso, por una oportunidad más que tú nos regalas de acercarnos a tu sabiduría. Oro por mis hermanos y hermanas alrededor de la tierra, para que tú, Señor, alumbres los ojos de su entendimiento y cada uno de nosotros pueda crecer en esta maravillosa carrera cristiana que está próxima a concluir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos son bienvenidos a este estudio bíblico. Como ya hemos visto en temas anteriores, el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros y la palabra de Dios nos revela tres templos. Primero fue, como vemos en la imagen, el tabernáculo de Moisés. El segundo, el templo de Salomón. Y el tercero, el templo del Dios viviente, que hoy somos tú y yo, la iglesia universal de Jesucristo, donde habita Cristo en toda su plenitud. Como vemos, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón estuvieron divididos en tres partes: el atrio o patio, la parte externa, y el tabernáculo propiamente dicho en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hemos entendido que tú y yo, en esa sombra y cumplimiento de esa sombra, tenemos nuestro lugar santísimo en nuestro espíritu, nuestro lugar santo, que es nuestra alma, y nuestro atrio o patio exterior, que viene a ser nuestro cuerpo. Cuando nosotros miramos la siguiente imagen del tabernáculo, entendemos entonces esos tres lugares. Allí vemos el patio o atrio exterior, el lugar santo y más al fondo el lugar santísimo. 5 columnas habían para poder entrar al lugar santo y detrás se encontraba la cortina que dividía ese lugar santo del lugar santísimo, como vemos en la imagen. Ese velo cubría la gloria y la presencia de Dios dentro del lugar santísimo. Y por supuesto, ese velo lo separaba del lugar santo. Y eso como figura simboliza que el hombre lamentablemente no puede sino sentir y ver las cosas que están fuera del velo en el lugar santo, y que lamentablemente no entienda ni conozca en profundidad lo que hay en el lugar santísimo. Así, amado, la presencia de Dios en esa situación no se puede ver en las condiciones externas que muchas veces nos ofrece la vida, a menos que uno
se haya convertido genuinamente al Señor, como dice 2 Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto nos enseña entonces que la existencia del velo fue temporal, porque venido el tiempo, el cuerpo mismo del Señor Jesucristo, que era la realidad de ese velo, nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Yo ya he trazado este tema en muchas ocasiones anteriores. Pero la verdad que también ya vimos es que Jesús fue crucificado para que el velo se rasgara, para que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fuera quitada. Y Mateo, capítulos 27 al 51, nos dice lo siguiente. Mateo 27, 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Indicando con esto, amados, que lo que antes separó al lugar santísimo del lugar santo, ahora había desaparecido. Para enseñarnos también que el propósito de Dios jamás fue que Él hubiese querido quedarse detrás de la cortina en el lugar santísimo, sino que su propósito eterno fue también extender su presencia al lugar santo para salvarnos de nosotros mismos, como vamos a estar mirando a continuación. Obviamente que Él, nuestro Dios, espera que la obra de la cruz sea completada por ti y por mí de manera práctica en nuestra vida diaria, ya que solo es por medio de la cruz que el velo puede rasgarse para que la gloria de Dios brille y alumbre desde el lugar santísimo, llenando nuestra mente de conocimiento y nuestro entendimiento de la comprensión maravillosa del misterio de Dios del cual estamos hablando. Por lo tanto, cuando el creyente permite que la cruz complete su obra, Dios hará que el espíritu y el alma tengan la experiencia del lugar santísimo y del lugar santo sin cortina, sin velo, en este templo santo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Si el creyente se somete constantemente al Espíritu Santo, sin ninguna resistencia, la comunión indudablemente entre el lugar santo y el lugar santísimo será cada día mejor. Cada día habrá más armonía, cada día tú y yo podremos ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria, pues dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En poco tiempo, amado, tú podrás ver un gran cambio en tu vida. Y es la obra de la cruz la que hace que el verdadero templo santo, tanto en el cielo como en la tierra, permita que ese velo se destruya para que tú y yo entonces podamos tener verdadera libertad para entrar al lugar santísimo, que es nuestro espíritu. De esta manera entonces la cruz ejerce un efecto verdadero y tangible en la vida del creyente, haciendo por supuesto que su vida anímica o almática deje de estarse conduciendo de manera independiente y permitiendo que el creyente ahora pueda confiar plenamente en la vida espiritual, para que la vida espiritual genere en él
el poder para vivir y para obrar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Yo espero que me estén comprendiendo. El velo rasgado, amados, es entonces una experiencia que cada uno de nosotros como creyentes llegamos a tener en el espíritu y en el alma. El velo fue rasgado, como tú lo sabes, de arriba a abajo, porque eso indica que esa fue una obra de Dios y no del hombre. Y cuando la cruz, amados, cuando esa obra de la cruz fue consumada por Cristo en el Calvario, Dios entonces, de acuerdo con su voluntad, rasgó el velo. Esto no se debe a nuestra labor, ni a nuestra fuerza, ni a nuestro pedido, ni a nuestra inteligencia para tratar de obtener algo de parte de Dios. Pero sí, siempre que la obra de la cruz sea llevada a cabo en nuestras vidas, tú podrás experimentar el velo rasgado. Por lo tanto, amados, la invitación de esta hora es a que renovemos nuestra consagración al Señor. Y a que no nos amemos tanto a nosotros mismos. Pues la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la verdad, amados, es que tú y yo debemos de estar dispuestos a hacer morir la vida del alma, mente, emociones y voluntad, y permitir que aquel que mora en nuestros espíritus, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro lugar santísimo, sea entonces nuestro Señor de verdad, en todas las cosas, en todas las áreas y en todas las cosas que hacemos en nuestro diario vivir sobre esta tierra. Eso como resultado nos permitirá entonces entender lo que significa la cruz y lo que significa el velo rasgado. Así que, amados, si el Señor ve que la cruz hizo una obra suficientemente profunda en ti y en mí, hará que el lugar santísimo y el lugar santo en nosotros sea uno, así como Él es uno y como Él nos llama a ser uno con Él en nuestro espíritu. Todo mediante el poder de Dios. Primero rasgó el velo de su carne para que el Espíritu Santo entonces pudiera fluir desde su cuerpo glorioso, crucificado y luego resucitado, para venir a llenar por completo nuestras vidas. Pues sabemos que el Espíritu Santo nos fue dado como un regalo de gracia maravilloso por nuestro Dios, y con Él fuimos sellados hasta el día de la resurrección de los muertos o de la transformación de nuestros cuerpos en gloria en el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto, amados, hará que la gloria del lugar santísimo, donde habita el Dios Altísimo, llene abundantemente nuestra vida diaria. Nuestro vivir y nuestras actividades en el lugar santo serán santificadas por la gloria que proviene del lugar santísimo. Y esa gloria que habita en ti y en mí, en nuestro espíritu, hará que entonces nuestra alma y el espíritu sean unos. Y estaremos entonces diciendo que estamos habitados, regidos y dirigidos y en una comunión real y verdadera con el glorioso Espíritu Santo de Dios. De esa manera, amados, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad serán llenas del Espíritu Santo. Y finalmente, lo que anteriormente teníamos en el Espíritu y que creíamos en eso mediante la fe, ahora será una realidad
que embarga nuestra alma y que nos permite entender verdaderamente quiénes somos en Cristo, cómo tenemos una identidad real con Cristo y cómo aún también la Escritura afirma que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Yo les diría, amados, qué vida tan bienaventurada es esta. Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Desde ahora entonces, bajo esa perspectiva, nuestras actividades, aunque sean tan buenas como las de aquellos sacerdotes que le sirvieron a Dios, no tendrían entonces la oportunidad de actuar ante la gloria de Dios. Quiero explicar esa parte. La gloria de Dios estará en todo. Ya no tendrás que gloriarte de tus propias obras, de lo que haces o dejas de hacer, de tu conocimiento o de tu sabiduría, sino que todas las obras habrán sido hechas por el Dios eterno desde nuestro espíritu y serán hechas por Él para gloria suya, no para vanagloria nuestra. Pero hay, amados, otro aspecto de la separación del espíritu y del alma. En cuanto al problema de que el alma nuestra afecta y controla muchas veces nuestro espíritu. Pero, como ya vimos también en otro tema, la obra de la cruz parte el alma y el espíritu. Así que en cuanto a estar llenos del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu sea el que tenga la autoridad completa en nuestras vidas, la obra de la cruz hace que el alma ya no sea independiente, sino que nuestra alma se convierte en un yo, en una persona sumisa, unida al Espíritu, con una profunda comunión con Dios y con un entendimiento claro y maravilloso de su misterio revelado en la Escritura. En cuanto a la experiencia de nuestro vivir personal, tú y yo debemos procurar que el espíritu y el alma entonces lleguen a ser uno. Así que, amados, si permitimos que la cruz y el Espíritu Santo operen de manera profunda en nuestras vidas, nos llegaremos a dar cuenta que lo que el alma perdió no es nada comparado con lo que el alma gana cuando está dirigida por el Espíritu de Dios. Lo que muere, dice el Señor Jesucristo, es lo que lleva fruto. Y lo que se perdió de la vida de nuestra alma queda guardado para vida eterna. Si nuestra vida anímica está, amados, bajo el control perfecto del Espíritu, veremos que nuestra alma, es decir, nuestro yo, es decir, nuestra vida humana, va a tener un cambio profundo y radical. Y notaremos que anteriormente todo lo que hicimos y todo lo que presumimos haber hecho para el Señor eran obras completamente inútiles. En otras palabras, tú y yo éramos unos inútiles. Porque para Dios el alma estaba perdida. Ya que tú y yo en el pasado, después de esta experiencia, vivíamos únicamente para nosotros mismos, para gastar en nuestros placeres, para gastar en nuestros deleites, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra vida. Pero siempre, lamentablemente, deseando actuar de una manera independiente. Pero ahora, perdida esa alma para el hombre, esa alma ahora ha sido ganada 100% por el Dios del cielo.
Desde ese momento es que tú y yo podemos comenzar a hacer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39, de una manera tan maravillosa y clara. Dice la palabra: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo esto, por supuesto, amados, es más profundo de lo que uno puede pensar o de lo que se conoce comúnmente como la salvación del alma. Aquí se habla específicamente de la vida, del espíritu. Ahora el creyente habrá aprendido a no conducirse más por sí mismo, siguiendo sus sentimientos, siendo influido por lo que ven sus ojos en el mundo exterior. Ahora él tiene fe para salvar su vida, para guardarla, a fin de que pueda entonces verdaderamente glorificar a Dios. Lo que aparentemente se perdió, en realidad es una ganancia para ti y para mí. Jacobo o Santiago dice en su epístola, en el capítulo 1, verso 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué texto tan hermoso, tan rico y maravilloso. Cuando una rama es injertada en un árbol, recibe la naturaleza de ese árbol. De la misma manera, cuando la palabra de Dios es injertada en nuestra vida, nos transmite su naturaleza, su esencia, su vida, su luz, su sabiduría. Y de ese modo, la rama entonces llega a ser útil, e incluso esa rama puede llegar a producir gran fruto. Que no olvidemos, amados, que por la palabra de vida es que obtenemos la vida de la palabra. La rama no es eliminada, sino que obtiene una vida nueva como principio de la vitalidad que la misma palabra le inserta en su entendimiento, en su comprensión, en su alma, en su mente. Todo lo que es del alma todavía permanece allí, excepto que ahora la vida del alma, la que produce las facultades de su conducta, ya no es la misma, sino que ahora esa alma es dirigida, controlada y camina en pos de lo que la vida que transmite la palabra de Dios le dice. Esa, hermanos, es en realidad entonces lo que verdaderamente significa la salvación del alma. Sabemos que la Biblia nos ordena hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Sabemos que la Biblia nos ordena poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero todas esas cosas solo pueden ser hechas de manera real y genuina cuando tú y yo hemos tomado la cruz y hemos anulado la vida de nuestra alma, para poder entonces en el lugar santísimo hacer del espíritu y del alma uno solo y andar y vivir como ordena la palabra en el espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne. Por supuesto, amados, que toda esta revelación maravillosa es sumamente profunda, pero yo espero que el Señor haya hablado a tu vida a través de este edificativo y poderoso mensaje. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, qué maravillosa, qué hermosa, qué profunda, qué bella es tu palabra. Qué hermoso es saber que tú rasgaste el velo de tu carne, de arriba hacia abajo, para que nosotros hoy pudiéramos tener plena libertad para entrar en el lugar santísimo.
Qué bueno que para poder poseer esta experiencia nos diste la cruz, que es la que anula la vida anímica, carnal y terrenal que hay en nosotros, y que fundidos a ti en un solo espíritu, podemos entonces andar, vivir y movernos en esta vida en libertad, en gozo, en paz, y como tú mismo lo aseguraste, viviendo una vida en abundancia. Muchas gracias, amado Rey de Gloria, por tu hermosa palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu guianza. Y gracias, Padre amado, por habernos amado con amor eterno y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para este momento, para esta gloria, para este final de los tiempos. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Suscríbete al canal. No dejes de darle like a las prédicas que compartimos, porque eso nos ayuda a que YouTube incremente el número de seguidores alrededor de la tierra. No dejen de orar por nosotros, para que podamos continuar permitiéndole al Señor hacer su obra a través nuestro, para gloria tuya. Y por supuesto, muchas bendiciones y hasta la próxima.